Vamos a esperar unos minutos, Alison, y comenzamos con los que estén. Sí, señor. Bueno, muy buenas noches para todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta su clase de finanzas en emprendimiento. Alinson, le voy a pedir el favor si puede prender un momentico la cámara para tomar una captura de que estás presente, la evidencia también de su participación. Si puede ahí un momentico nada más, una sola foto y ya, una sola captura. ¿Sí me está escuchando? Dale, muchas gracias. Espérame a tomar la captura.
Dale, ya, gracias, tranquila, muy amable. Bueno, muy buenas noches ahora sí para todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta su clase de finanzas en emprendimientos. Hoy, 27 de octubre del 2023, vamos a dar inicio siempre con la importancia que ustedes deben tener en toda el área financiera para los emprendimientos. ¿Me confirma si está viendo mi diapositiva, Alison, porfa? Confirmado, profe. Muchas gracias. Entonces, finanzas en emprendimientos. Primero que todo, pues siempre ustedes deben tener algo muy claro y es que los emprendimientos son ¿qué? Son planes de negocios en los cuales ustedes cada día van a empezar a mirar o si ya lo están ejecutando, van a mirar qué posibilidades tienen para que su emprendimiento, su plan de negocio, su empresa, el negocio que usted tenga, cada día vaya ¿qué? Creciendo exponencialmente, ¿sí? Para que cada día pues espere y dé no solo esperada, sino de la rentabilidad por la cual usted se está esforzando. Muchas veces decimos, ay, pero es que mi negocio yo trabajo y trabajo, no veo que haya de pronto rentabilidad, pero es porque de pronto no estamos determinando varios puntos de vista que tenemos que tener en cuenta. Siempre todo lo que son los micronegocios, planes de negocios, empresas, grande empresa, microempresas, deben tener siempre un plan de negocios, una proyección. Y ahorita para, pues, obviamente su opción de grado, su práctica de emprendimiento y demás, usted deberá entregar un documento en el cual, pues, uno de los ítems finales es poder demostrar la viabilidad financiera. Uno de los ítems principales en estos procesos es poder determinar si mi negocio, o si mi proyecto, o si mi idea es viable o no. Que si yo estoy realizando un plan de negocios, que si yo estoy proyectando un, valga la redundancia, un proyecto pueda ser viable, pueda ser rentable. Entonces, dentro de su proyecto, dentro de su emprendimiento, usted va a tener que, o ya lo debe tener, un estudio de mercados, o sea, así no lo haya realizado técnicamente, usted primero exploró la competencia, usted primero miró si realmente durante todos estos procesos lo que usted viene realizando es factible o no, pero usted empezó primero a mirar el mercado. Bueno, ¿a quién le voy a vender? ¿Estas personas tienen la capacidad de pago? ¿Estas personas tienen los recursos? Es importante para estas personas, es importante para estas personas mi producto, o es necesario, o es básico en la vida, ¿sí? ¿Qué importancia tiene dentro de mi emprendimiento el sector o el mercado donde yo me muevo? Que si es de comidas, que si es de servicios, que si es industrial, qué tan importante es para la gente y para mi público objetivo, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante que primero tengo que tener en cuenta. Dos, saber si ese público objetivo lo tengo cerca, lo tengo lejos, ¿sí? ¿Qué tan necesario es? Ok. Identificar mis clientes. ¿Dónde están mis clientes? ¿Cuáles son? ¿Son niños o mis clientes van a ser jóvenes o mis clientes van a ser adultos o de todo? Porque yo vendo de pronto ropa, zapatos, entonces que puedo vender para todo tipo de edades. Tengo que empezar ¿a qué? A clasificar mi negocio. Dentro de ese estudio de mercados también tengo que determinar cómo es mi competencia. ¿Soy yo el único que tengo ese emprendimiento, ese negocio acá dentro de mi sector, o acá en mi ciudad, o acá en mi barrio? ¿Sí? ¿En dónde yo estoy tratando de qué? De posicionarme. ¿En dónde yo estoy tratando de qué? De llegar con mi negocio para poderlo mostrar, para poderlo generalizar. Eso en cuanto al estudio de mercados.
Hago probablemente también una encuesta para saber si mi producto le gusta, si lo compra, cada cuánto lo compra, qué mira en mi producto, si mira calidad o si mira precio o si mira disponibilidad. Todo eso incluye parte del estudio de mercado. Posteriormente a eso, tiene que el estudio técnico. Este estudio técnico nos permite mirar qué es lo que yo voy a realizar y cómo lo voy a realizar. Primero que todo, ¿qué? Obvio. Entonces, ¿qué voy a vender? ¿Qué voy a producir? ¿Qué voy a o qué servicio voy a prestar? ¿No es cierto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, necesito máquinas. Necesito equipos, necesito servicios públicos, necesito internet, necesito agua. Yo preparo algún alimento, necesito agua, necesito gas o necesito energía, necesito luz. Empiezo a mirar que todos los requerimientos para mi emprendimiento que necesito y empiezo a valorarlos, muy importante, ¿sí? Empezar a decir, ah, bueno, esto me vale tanto. Esto me vale tanto, con esto compro esto, ¿cierto? Empezar a sacar mi presupuesto. Ojo, porque esto es finanzas para el plan de negocios y ahora estamos entrando a eso. Entonces yo en el estudio técnico empiezo a decir cuánto debo tener para mi máquina o para mis productos o para mis ingredientes, si es que voy a transformar alguna materia prima o si es algún servicio que yo presto. Valga la oportunidad que como estás tú sola, Alinson, ¿me puedes decir de en qué sector o cuál es tu emprendimiento o tu idea de negocios, si no lo tienes todavía? Es claro, profe. Nuestra idea de negocio es en el sector de los alimentos, producción y comercialización de bolis gourmet en el municipio de Polo Nuevo. Ok, bolis, ¿cierto? Bolis. Sí, señor. Perfecto. Bolis gourmet. Perfecto. Entonces, tienes un plus hoy y tú vas a salir beneficiada porque voy a tratar de dar todo este entorno enfocado a ese tipo de negocios. Entonces, por ejemplo, Ya, les decía yo, perfecto. en el estudio técnico, ¿qué voy a necesitar? Ah, bueno, agua, los ingredientes, las bolsitas para empacar, necesito un refrigerador o congelador, como lo quieramos llevar. Bueno, inicialmente lo puedo estar haciendo en mi casa o en un refrigerador que tenga, pero ¿cuál es la idea? Que usted empiece a crecer. Entonces, bueno, yo como me veo en un año, entonces, ¿qué necesitaría yo para crecer? Un congelador que tenga capacidad para X cantidad de bolis, me los mantenga ahí porque yo quiero empezar a tener. ¿Cuánto voy a gastar de luz con eso? ¿Sí? Todo eso me incluye en el estudio técnico, donde lo voy a hacer, una jarra, una cuchara, los ingredientes, el agua, cuánta agua también la tengo, voy a utilizar, ¿no es cierto? Todo eso lo tengo que calcular en el estudio técnico. Aparte de eso, ¿dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer en mi casa, lo voy, entonces, ahora lo otro, ¿será que me permite a mí donde estoy hacerlo o tengo que sacar un local para eso o voy a poner una tienda o una tienda pero de bolis, voy a poner una heladería, llamémoslo así, en fin. Dos, también dentro del estudio técnico, ¿cómo lo voy a distribuir? Lo voy a ir llevando en carritos, en bicicletas o con personas con la neverita portada y la va a ir dándole la vuelta a los gestos, a Polo Nuevo, o voy a estar parada en alguna tienda, en algún lugar específico, o mucho mejor voy a distribuirlo, voy a venderlo a las tiendas, a los supermercados, para que ellos sean los que lo distribuyan y yo empiezo a vender, ¿qué? En cantidad, un poquito más barato, pero voy a asegurar ventas más grandes y más permanente. Voy a crear mi propia marca. Bolis Allison, por ejemplo. Bienvenido, Davis. Entonces, es importante que podamos tener todo eso, ¿ok? Entonces, eso incluye dentro del ¿qué? Del estudio técnico, dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cada cuánto lo voy a hacer y el proceso desde el inicio. Un ejemplo, no conozco el proceso, pero lo que me imagino, saco el agua,
tanta cantidad de agua, le echo tanta cantidad de saborizante, de ingrediente uno, ingrediente 2, ingrediente 3, revuelvo o lo bato con tal máquina o a mano o en fin, o con la cuchara, en fin, lo invierto en bolsitas de tal tamaño, eso tienes que ir también todo eso tenerlo de tal tamaño, no a ojo y que más no, vikingos de tal cantidad, en fin. ¿Sí? Todo eso me lo tengo que colocar en el estudio técnico y con precios. Gasto 500 pesos de agua en cada boli. A 30 pesos me sale la bolsa. De vainilla gasto 50 pesos. De coco gasto 30. De mora gasto 10 en las esencias, el sabor o la fruta, en fin, como lo maneje. Todo eso incluye el estudio técnico. Entonces ya llevamos de mercados técnico y ahora vamos a pasar al que hoy vamos a profundizar, que es el financiero, el estudio financiero. Y ese estudio financiero, ¿qué me permite ver o cómo lo podemos manejar? Es una viabilidad financiera. ¿Qué es una viabilidad financiera? Una viabilidad financiera es poder decir, poder determinar, ¿sí? Que si lo que estoy realizando o lo que voy a realizar es viable o no. Cuando hablamos de viabilidad financiera, ¿sí? Siempre vamos a estar determinando, siempre vamos a decir, lo hay, no lo hay, cómo lo vamos a realizar, cómo lo voy a ir desarrollando, ¿no es cierto? Eh, y al final poder decir, sí, miren que mi proyecto es viable o no, miren que mi proyecto no es viable. Ojo, el hecho de que usted después de todo ese estudio diga que no es viable no quiere decir que el estudio está mal hecho ni quiere decir que el plan de negocio esté mal, no, simplemente el plan de negocios o el documento como tal es un estudio que se hace para demostrar que el negocio o funciona o no funciona y eso puede pasar. Mire, las grandes empresas, hablemos de constructoras, por ejemplo, antes de construir un edificio hacen el estudio completo y al final dicen, no es rentable. ¿Y qué sucede? Pues no lo hacen, no lo ejecutan y se salvan de una pérdida grandísima si se hubieran metido en qué, en ese proyecto. Entonces, viabilidad financiera, como lo están viendo en la pantalla, prácticamente siempre nos va a decir que si el proyecto es viable o si no es viable. ¿Ok? Vamos ahí todos. ¿Qué es Sí, lo señor. importante? Gracias por responderme a eso. ¿Qué es lo importante? Que yo al final de mi plan de negocios, de mi documento, pueda demostrar, ya lo vamos a ver cómo y les voy a enseñar cómo hacerlo. Pueda yo decir, ah, mi proyecto es viable y lo sustenta y lo muestra. O, no, qué pena, según los cálculos y todo, mi proyecto no es viable. De razón que si yo ya lo estoy ejecutando, no estaba viendo así como muchas ganancias o yo veía que vendía y vendía, pero no veía crecer el negocio. Entonces, importante eso, entender que el último estudio que hace uno es el financiero y eso con un solo fin, con un solo propósito, de que poder determinar la viabilidad financiera, poder determinar si, si el proyecto es viable o no es viable, determinantemente para saber y para verificar si lo podemos ver o no lo podemos ver. Entonces, seguimos. ¿Qué necesito? Ojo, aquí ya vamos entrando un poquito más en materia. ¿Qué necesito? ¿Para qué? Profe, Para disculpe, usted está proyectando la pantalla. si dejó de... Uy, gracias por avisarme. Confírmeme si ya la está viendo la diapositiva. Ahora sí. Ah, mejor dicho. Voy a volverme una. ¿Esta la vio? No, ¿E- señor, ¿Esta no viabilidad? estaba viendo. No. Bueno, solo he No, pasado. Esta sí la vio, ¿cierto? La primera, la del plan de negocios o no. puede Alice, retroceder. Es esta. así. Bueno, después pasé a esta, no más, y no he mostrado más. ¿Ok? Entonces vamos bien. Menos mal, si deja de ver, me avisa porque voy a estar compartiendo siempre. Entonces,
La viabilidad financiera, les decía yo aquí esto, es saber si sí es rentable el proyecto o saber si no es rentable el proyecto, independientemente de que vayamos a pensar que está bien hecho o está mal realizado. Seguimos entonces, les decía ahora, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para realizar mi estudio financiero? ¿Qué necesito yo para determinar mi viabilidad financiera? Entonces, primero necesito que tener los estados financieros, tener los estados financieros o indicadores financieros, ¿sí? Tener los estados financieros o indicadores financieros. ¿Cuáles? ¿Cuáles estados financieros o cuáles indicadores financieros? Entonces, primero, el balance general. El balance general. Todos sabemos qué es el balance general. Ese estado financiero que sacamos donde nos dice cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y cuál es qué. El patrimonio, importantísimo que lo tengamos en cuenta y yo sé que todo lo maneja. Entonces, estado financiero, balance general, pasivo y patrimonio. Me muestra el estado, la situación financiera de la empresa. Dos, el otro estado financiero que necesito es el PIG o estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Que es el estado financiero que me dice cómo está la empresa, si tuvo utilidad o si no tuvo utilidad y cómo le fue durante ese proceso. Entonces, vamos a seguir mirando. Primero ese ya viene siendo balance general, el estado de pérdida y ganancia y las razones financieras. Ustedes al final en el documento, en el estudio financiero, deben que decir, estudio financiero, primero muestran el balance de la empresa, del micronegocio o del emprendimiento que tengan. Bueno, este es mi balance. ¿Cuáles son los activos? Bueno, si tengo un congelador, si tengo unas neveras, si tengo unos equipos o unas botellas donde envaso, en fin, ustedes son los que manejan eso. ¿Qué deudas tengo? Pasivos, si tengo alguna deuda o el negocio hizo algún crédito para meter en capital de trabajo, para comprar algo, o si no, pues no hay deuda. Y patrimonio es lo que usted puso, lo que usted colocó, eso en el balance. Dos, el estado de pérdidas y ganancias, qué recibí, qué estoy vendiendo y voy quitándole los gastos, costos y gastos y al final miro si me da utilidad o pérdida. Y después muestran que las razones financieras también de su emprendimiento. Después de eso, de que ya tenemos todos estos insumos, ¿qué sigue? El flujo de efectivo, ¿sí? Sigue el flujo de efectivo. Este es un estado financiero que nos permite tener una proyección. Siempre que nosotros hablamos de proyectado, quiere decir que el flujo de efectivo es a futuro. ¿Sí? Voy a proyectar. Siempre que yo hablo de proyectar, es una proyección a futuro. Estoy diciendo que vamos a proyectar, vamos a mirar qué me da a futuro, cómo es, ¿sí? ¿Qué puedo yo realizar a futuro? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Qué espero yo realizar? ¿Sí? ¿Qué espero yo que en un futuro, el mes siguiente, cuánto voy a vender, dentro de 2 meses, el tercer mes, así lo voy proyectando? Y cómo está conformado el flujo efectivo. Ahí lo tienen en pantalla, ustedes lo están viendo. Primero, ¿qué tomo primero? Primero tomamos todos los ingresos que usted toma, ¿sí? Todos los ingresos. ¿Por qué? Por cualquier tipo de ingresos. Si usted por el negocio solo recibe por sus ventas, listo. Entonces ese será el único ingreso que va a tener. O si usted tiene más ingresos, pues también los va a relacionar ahí. ¿Qué otro ingreso puedo tener, profe? Ah, bueno, si de pronto el, el negocio tiene algún ingreso o tiene alguna cuenta de ahorros o algo que le genere algún interés o algo en especial, también le va a permitir ¿qué?
tener eso. Entonces, para que lo tengamos que en cuenta. Que todos los ingresos, poder ir mirando todos los ingresos que tengo que proyectados para tener o que le van a ingresar al emprendimiento. Por una venta de activos, que de pronto yo sé que voy a vender la cava, o voy a vender la nevera, en fin, o voy a vender algo. Eso es un ingreso, entonces yo tendría que tenerlo. ¿Qué hago después? A todos los ingresos empiezo y le quito los costos, costos variables, costos fijos, todos los costos, gastos de ventas, la depreciación, ¿sí? Me da una utilidad antes de impuesto esta estructura. Yo ahorita les comparto estas diapositivas, no se preocupen que se las voy a compartir y obviamente pues aquí queda todo el proceso. Con esto, con esta utilidad antes de impuestos, pues le calculo el impuesto, me da una utilidad neta. Después termino de realizar los datos. Este es un ejemplo. Obviamente ustedes no tienen los datos teóricos, pero quería mostrarles un ejemplo del flujo de efectivo proyectado a 10 años o a 10 meses o a 10 semestres. Conclusión, a 10 periodos, como usted lo quiera tomar. Y finalmente me da el flujo de caja. ¿Qué es ese resultado? ¿Qué es ese resultado que me da en amarillo? Que me da al final, ¿no es cierto? Que me da al final, ¿qué es ese resultado? ¿A qué corresponde? ¿A qué corresponde? Entonces, ese resultado corresponde a haber tomado todos los ingresos y a todos los ingresos empezar a restarle los egresos. Y al final el flujo me va a decir si me sobra dinero o si me hace falta. Al final me va a decir si esos recursos que yo estoy utilizando me sobra o no. ¿Y para qué me va a permitir esto con el flujo? Por ejemplo, si hay un mes en que me dé negativo, aquí en este ejemplo no, pero si yo veo el quinto periodo, el número 5, al final me da 900. Así, casi que me da negativo. Los demás sí me dan, mire, 25.000, 21.000, 25.000, 18.000. Me dan números altos. En cambio, en el periodo 5 me da apenas 910. Ni siquiera alcancé a llegar a 1.000. Pero ¿por qué? Porque es que yo ese año o ese mes o ese semestre, según los periodos que usted quiera manejar, voy a hacer una ampliación. Vea, entonces ese periodo compro una máquina y invierto o inyecto un poquito más de capital de trabajo. Eso quiere decir que voy a tener un gasto grande, un gasto alto, pero ese gasto alto, mire cómo me eleva la utilidad. Mire que antes de ese escasamente llegaba a 21.000, pero después con esa máquina que yo compro, con esa inversión que yo puedo realizar, ¿sí? ¿Cómo se convierte la utilidad de 25.000? Empieza a ¿qué? A subir. Entonces, este flujo de efectivo proyectado, ustedes también lo deben colocar al final de su producto. ¿Al final de qué? De su documento. Este flujo debe estar calculado de la mejor manera. ¿Por qué? Porque este flujo me da la herramienta para hallar o para poder determinar algo muy importante como es lo que vamos a ver ahora. Esto, la TIR y la BAN. La TIR, yo sé que ustedes han escuchado mucho la TIR, pero ¿qué es la TIR? Se las defino. TIR, primero que todo, es tasa interna de de retorno. retorno. Perfecto, Alison. Tasa interna de retorno. Sí, profe, pero ¿qué es la tasa interna de retorno? Esa es solo la sigla, ¿cierto? Eso es lo que significa uno escribir TIR, tasa interna. Pero ¿qué es? ¿Qué significa? Entonces yo se los puse aquí en la diapositiva. Es la tasa que el proyecto realmente da después de ejecutado. O sea, si yo ya calculé todos mis costos, todos mis gastos, calculé bien la demanda que voy a tener de mi producto, calculé muy bien todos mis clientes y tengo claro dónde lo voy a vender, a cómo lo voy a vender, el precio y todo, sé
que voy a tener X cantidad de ingresos, sé que voy a estar pagando esto y sé cuál va a ser el resultado de mi flujo. Entonces, ¿qué hago? Con esa herramienta, con ese flujo que acabamos de ver, este que tenemos acá en pantalla, que me voy a volver con este flujo, yo calculo la TIR y voy a decir, el proyecto me renta 20%, 10%, 15%. ¿Cuánto me renta exactamente qué? El proyecto. Eso significa la tasa interna de retorno. Que si yo hago esa inversión y ejecuto el proyecto, el mismo eh, análisis financiero me demuestra que ese proyecto me renta el 20, el 10 o el 15. Profe, pero ¿para qué sirve eso? Bueno, listo, me da eso, pero ¿para qué? Claro, para poder comparar si hago el proyecto o no. ¿Cómo así si lo hago o no? Si ustedes me llaman y me dicen, venga, profe, asóciese con nosotros e invierta en este proyecto. Este proyecto es la construcción de un edificio, dura 2 años, vamos a vender los apartamentos, ta, ta, ta. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos y empezamos a mirar el análisis financiero. Y entonces yo les digo, vamos a hallar la TIR y vamos a suponer que la TIR dio un 10%. Entonces les hago una pregunta. Si la TIR del proyecto da 10% y usted tiene su dinero en un banco y el banco le está pagando el 15%, usted saca su plata del banco y se la trae para el proyecto. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Repito, si usted tiene, por ejemplo, un dinero en el banco y el banco le está pagando el 15% de interés y yo la traigo y le muestro un proyecto súper exitoso y usted me pregunta cuánto es la TIR de ese proyecto, cuánto es la rentabilidad. Y yo le digo, la rentabilidad de ese proyecto es el 10%. Entonces, ¿usted sacaría la plata del banco y la traería a este proyecto? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Pues yo no la sacaría, profe, porque en realidad el banco me estaría generando más ingresos que si invierto el dinero en un proyecto que solamente me va a generar un 10%. Excelente, Alison. A eso le llamamos costo de oportunidad. El costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir el costo de oportunidad? El costo de oportunidad quiere decir que yo con la TIR puedo determinar cuál de los dos proyectos es mejor. Con la TIR yo puedo decir si ese proyecto me conviene o no me conviene, ¿no es cierto? Porque si yo sé que me da una TIR mucho más alta que lo que me estoy ganando, pues claro que sí voy a tomar la decisión. Pero si la TIR es más baja de lo que me estoy ganando, lógicamente, pues no voy a invertir, no voy a estar en ese proyecto. ¿Cómo sé con la TIR, cómo sé si el proyecto es viable o no, profe? Profe, ¿cómo sé si la TIR me dio 8, 5, 10, 20? ¿Cómo sé si el proyecto es viable entonces? Entonces les voy a decir, siempre, siempre que la TIR sea positiva, siempre que la TIR sea positiva, vamos a decir que el proyecto es rentable. Si la TIR me da 1 o positivo, que me dé 0,5, 0,8, quiere decir que es positivo, voy a decir que el proyecto es rentable. Ojo, porque una cosa es que sea rentable y otra cosa es que se recomiende. ¿Por qué? Les voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene el dinero, nuevamente el mismo ejemplo, en un banco y el banco le está dando el 15%. Y este proyecto, este emprendimiento que usted acaba de organizar y hizo el estudio técnico de mercados y todo, le muestra, este proyecto le muestra que le genera un 5% y el banco le está dando 15%. Entonces, hago la primera pregunta. ¿El proyecto es rentable si le paga un 5%?
El proyecto es rentable si le paga un 5%, si la TIR es 5%. Sí, claro que sí, porque dijimos si la TIR es positiva, el proyecto es rentable. Y la segunda es, ¿usted lo recomienda? ¿Lo haría? No. A pesar de que el proyecto es rentable, no lo recomiendo o no lo hago. ¿Por qué? Porque usted tiene otro proyecto donde gana más. ¿Yo para qué le voy a recomendar que se traiga su dinero para acá? Y entonces usted no se lo va a traer porque está ganando allá más. Entonces, eso es la TIR. ¿Y qué es la BAN? O a veces también en Excel lo encontramos como BNA. ¿Sí? ¿Qué es? Primero, ¿qué significa la sigla? Es el valor actual neto o valor presente neto. ¿Qué es eso de valor presente neto o valor actual neto? Eso quiere decir que la tasa del proyecto que realmente da después de ejecutar, mire, volví, copié lo de la TIR, me quedó aquí mal. El valor actual neto es el monto total, es el monto total que queda después de ejecutado con respecto a la TIR. ¿Cómo así que con respecto a la TIR, profe? Bueno, entonces les voy a decir, el BAN siempre nos va a dar un monto. Ya lo voy a hacer en Excel para que lo veamos y sepan cómo calcularlo y lo pongan ustedes al final de su documento que van a entregar como práctica de emprendimiento, como idea de negocio o plan de negocio. El valor actual neto, vamos a suponer que me dio positivo, y la TIR me da positiva, entonces, y me dio un 20,000 pesos. ¿Qué quiere decir esos 20,000? No es que 20,000 me gané, no. Es que por encima de lo que usted espera ganarse, el proyecto le da 20,000 adicionales, si es positiva. Pero si la BAN es negativa, lo mismo, menos 20,000, ¿qué quiere decir? Que lo que usted espera ganarse, el proyecto no le da eso, sino le da 20,000 pesos menos. Vamos a mirar cómo hace el ejercicio para que lo podamos hacer. Vea, vamos ahora entonces a calcular la TIR y la BAN. ¿Sí? Vamos a calcular la TIR y la BAN en Excel. Vamos a primero a cambiarnos acá la diapositiva y vamos a calcular la TIR y la BAN en Excel. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a calcular la TIR y la BAN en Excel? Pues muy fácilmente. Me voy a permitir dejar de compartir ahora sí para abrir un Excel en el cual podamos, podamos, podamos desarrollar el ejercicio. Listo, voy a abrir el ejercicio, voy a abrir preciso el mismo que tenía. Y listo, espérenme, lo abro. Listo, voy a compartir. Por favor, me confirma si ya ven el Excel. Sí, profesor. Vale, gracias. Ay, yo no lo veo, yo no lo veo. ¿No lo ve? No. Yo lo estoy compartiendo, Alison. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartirlo. Ahí. Me confirma, Alison, si ya lo ve ahí. No, profe. ¿Qué será? Porque Davis me dice que sí lo ve. Davis, ¿sí lo Ahora ves? sí, ahora Ah, sí, ok. ahora Sí, sí. sí. Listo. Vean, les voy a enseñar el truquito acá en Excel rápido para hallarlo. Ya tenemos este flujo, ¿cierto? Este flujo ya está calculado. Es el mismo flujo de las diapositivas. Y aquí tenemos que, mire, todo el resultado. Aquí está. Entonces, vamos a hallar primero la TIR. Voy a colocar aquí la TIR y acá abajo la BAN, ¿cierto? Voy a señalarlos aquí para que lo vean, lo tengan claro y sepan cómo se halla la TIR, ¿cierto? Entonces, usted se pone acá en la celda, ¿sí? Y le va a decir acá en el Excel, fórmulas financieras y se baja donde dice TIR. Y acá le sale esta pantallita adicional le pide valores. ¿Qué valores escoge usted? Escoge todos estos valores. Vean, desde el año 0
hasta el año 10 o hasta el último periodo. Y le da Enter, Enter. Y ya, miren, él mismo le calcula aquí donde tenemos, mire, el valor, la TIR de 0,21 o 21%, vean. Entonces les pregunto, dio 21%. ¿El proyecto es rentable, sí o no? Sí, ¿Por qué? Muy bien, Davis, ¿por qué? positivo. Porque me dio positivo. Muy bien, muy bien. Y vamos a hallar la van, pero para hallar la van, primero que todo, tenemos que tener acá otro valor que se llama la tasa esperada. ¿Sí? La tasa esperada es lo que usted espera ganar con ese proyecto. Entonces, vamos a suponer que usted espera ganar un 15%, ¿cierto? Listo. Usted me dice, profe, yo espero con este proyecto ganarme como mínimo un 15%. Aquí lo tenemos grande. Listo, un 15%. Ahí lo tenemos, vamos a ponerlo en porcentaje, 15%. Entonces, ya sabemos que nos da este flujo nos da 21, quiere decir que sí es rentable. Aparte de eso, sí se lo voy a recomendar porque usted se está ganando en otro lado el 15 o espera ganarse acá el 15 y se va a ganar ¿qué? El 21, o sea, se va a ganar más, ¿cierto? Y ahora hallemos la van, mire, ¿cómo se halla la van? Voy a volverla a hacer. Viene arriba fórmulas financieras, baja donde dice BAN o BNA, véalo, Excel lo llama BNA. Y le dice, mire que le pregunta Excel la tasa. Entonces la tasa es la esperada, esta, el 15%, y le da Enter. Después le dice valor 1. Valor 1 quiere decir desde el año 1 hasta el final. Miren que no cogí el año 0. No le he restado todavía la inversión. Entonces le doy Enter, Enter y me da un valor acá. Pero ojo, ahí no he terminado. Yo vuelvo, pico ahí y le tengo que restar la inversión. Vea, ¿por qué pongo suma? Porque este está negativo. Si yo la tengo que restar y le pongo negativo, menos por menos, me la vais a sumar. Entonces le pongo positivo porque acá está negativa y la tomo, vea, tomo la inversión y le doy Enter. Ahora sí, miren, ¿cuánto me dio la van? 40,000. ¿Qué quiere decir que es 40,000? Ah, ok, vamos a mirarlo. Entonces, este proyecto le genera a usted 21% de utilidades. Es rentable porque da la TIR positiva. Se lo recomiendo que lo haga porque, mire, se va a ganar más de lo que usted espera, más del 15%. Y fuera de eso, si usted quiere saber cuánto es el excedente, ese 6% adicional, ¿a cuánto le equivale en pesos? Es esta van. Mire, son 40,400 pesos que se va a ganar de más con respecto a ese 15% que usted espera que ganarse. ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento de la TIR y de la van? Si no hay ninguna, también agradezco que me lo digan para saber que está No, todo ok. Dale, gracias, Davis. Entonces, importante que tengamos en cuenta eso. Nuevamente, le recuerdo, importante, ustedes van a tener que en el proyecto, en el documento, van a necesitar hacer el estudio financiero. ¿Y qué corresponde el estudio financiero? Esto que acabamos de ver, colocar, colocar los estados financieros y hacer el flujo de caja, y al final con el flujo de caja calcular la TIR y la van para decir si el proyecto es viable o no. Con eso finaliza el estudio financiero. Le voy a pedir un favor a Davis y a Allison nuevamente, ya que está Davis, que por favor prendan la cámara. Voy a tomar una captura acá de pantalla también para tenerlos a ustedes presentes por su asistencia. Solo va a ser unos segundos, por favor, para que me regale Davis, por favor, la cámara y lo mismo Alison. Gracias, Davis. En un minutico hago acá la captura.
Y ya les confirmo si me la tomó precisamente para eso. Ok, sí, ya me la tomó. Entonces, muchachos, prácticamente esto era lo que quería comentarles el día de hoy. Quería mostrarles esto, cómo era el estudio financiero, qué es lo importante de este estudio financiero para que lo coloquen en su documento y cualquier duda, cualquier inquietud, me avisan. Voy a dejarles acá dentro del chat de mi teléfono por si necesitan cualquier duda, inquietud, la grabación o las diapositivas de esta sesión, me la piden y yo se las paso fácilmente. De todas formas, esta diapositiva la va a tener la profe Lucy, que es la encargada de todo este componente de prácticas y emprendimiento, y cualquier duda o cualquier inquietud la van a poder recibir con ella. ¿Ok? Profe, pero el chat está como desactivado. Sí, espérame, miro a ver. Ah, ya sé que voy a ponerlos a ustedes también. Mendoza, mira a ver si ahora sí ya puedes. Por favor, confírmenme. No, profe. El chat, no les funciona el chat. Qué extraño. No, aparece inactivo. Inactivo, miran, qué raro. Pero bueno, no se preocupen. Ah, les voy a poner entonces acá en, en, en la pantalla un minutico para que lo apunten. Mírenlo, ese es mi número, por favor cópienlo, me escriben si necesitan la grabación o si necesitan las diapositivas porque el chat no funciona acá, me dicen que no lo pueden ver y entonces fácilmente yo se las envío. Me confirma si ya lo copiaron para quitar entonces la presentación. Confirmado, profe. Gracias, Davis. Entonces, muchachos, muchas gracias por su participación, porque ustedes siempre están atentos. Esto más que una clase es importante para su proyecto de vida, para que usted siga enriqueciendo sus conocimientos, tenga experiencia un poco más en la parte financiera de los negocios y si llega a llevar a cabo el emprendimiento o ya lo está llevando a cabo, sepa de pronto qué alternativas también para que siga creciendo. Muchas gracias, Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, doctor, igualmente. Ah, profe. Buenas Hasta noches. luego. Gracias a ustedes.